manejo del Word y sus posibilidades literarias. Diali y Niak Topaquilis, Inmercería y Pani Saberes Digitales, Nama, Yumastice, Kenkacha, Titacuilose y Pani Tepostacuiloje, Juaniquini, Perterice, Tentojuanti y Quimetice. Hola, qué gusto tenerles en Saberes Digitales. Hoy dedicamos el programa al uso del procesador de textos para la escritura creativa. Una de las cualidades humanas que más nos define es el lenguaje. Somos seres que codificamos el mundo que nos rodea con signos hablados y escritos. Como dice la sabiduría popular, a las palabras se las lleva el viento. Por ello, la escritura ha sido el recurso trascendente para preservarnos un poco más en el tiempo a través de historias creadas, ya sea con dibujos o letras. Escribir es trazar, dibujar signos, los signos que representan nuestras ideas, imágenes y palabras. Hemos requerido de diversos soportes para dejar constancia de lo que somos. Las cuevas, las piedras y las arcillas, los metales, los lienzos, los árboles que sacrificamos para obtener madera y hacer papel. La imprenta, valiosa herramienta que ha facilitado el acceso a publicaciones en libros, revistas, periódicos y otros soportes impresos. La escritura y su soporte digital. Y en estos tiempos, ¿cuál es el soporte más utilizado para escribir? El soporte digital. Los lenguajes digitales son, como cualquier otro lenguaje, signos codificados que utilizamos para comunicarnos, solo que este es un lenguaje universal matemático, así que puede ser compatible con cualquier idioma o sistema de comunicación humana. La traducción no resulta tan sencilla para la mayoría de las personas, por lo que requerimos de soportes más fáciles de comprender, como los programas, las aplicaciones e interfaces gráficas que utilizamos en nuestros dispositivos computacionales, los cuales traducen el lenguaje binario de ceros y unos a imágenes y texto con una expansión a la mayoría de los idiomas. El soporte digital probablemente más utilizado en el mundo son los programas y aplicaciones diseñados para procesar textos. Existen de varios tipos, el más popular es Word. Lectura pausada. Los ancianitos que se transforman en guajolotes. En una noche de luna llena, un señor regresaba a altas horas de la noche a su casa, montado en su caballo después de haber tomado durante toda la tarde y parte de la noche en casa de su compadre. Cuando estaba por llegar a su poblado, se encontró con un par de guajolotes, macho y hembra respectivamente. El guajolote se pavoneaba incesantemente alrededor de la guajolota y ésta le correspondía con su canto. Después de contemplarlos por unos momentos y viendo que no había nadie cerca, el señor desmontó. Atrapó y amarró a los guajolotes de las patas y de las alas, los puso en su montura y se los llevó a su casa. Escribir es todo un arte cuando se trata de hacer literatura, pero no solo los escritores consagrados tienen esa necesidad. Cualquier persona que pretende comunicarse comúnmente lo hace de manera escrita. Imagínense la hazaña de redactar a mano todas nuestras tareas o letra por letra un libro entero como lo hicieron escritores de la antigüedad. Sinceramente, yo en eso sería un fracaso rotundo. Afortunadamente contamos con tecnologías digitales que nos ofrecen herramientas para redactar textos. Ya dependerá de la necesidad, del oficio y de la creatividad de cada quien en que estos textos sean grandiosos o que los procesadores sean simplemente herramientas útiles. Para tratar el tema del uso del procesador de texto, vamos a vincularlo a propósitos de creación. Para ello invitamos a Saberes Digitales a Victoriano Hernández. Él nos va a platicar acerca del uso del procesador de textos para la difusión de su herencia cultural. Conozcamos un poco de la información profesional de nuestro invitado. Victoriano Hernández Martínez es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.
maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de la misma universidad y doctor en biodiversidad etnobotánica médica por la Universidad de Barcelona. Cuenta con 3 tesis, 2 de ellas bilingües publicadas en español y náhuatl. Estudió etnobotánico medicinal de 2 comunidades del municipio de Atlapexco, en el estado de Hidalgo. Etnobotánica de los recursos herbolarios de los nahuas de Atlapexco, Hidalgo, y etnobotánica médica de los nahuas de la Huasteca. Ha sido asesor en la asignatura de Lengua y Cultura Indígena para Educación Secundaria en la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y becario de la International Fellowships Program de la Fundación Ford para cursar estudios de doctorado. Actualmente es profesor en etnobotánica médica. ¿Cómo una herramienta cotidiana como un procesador de texto puede estar al servicio de la creación literaria? ¿Y cómo ha sido esto en tu caso, Victoriano? Bueno, en el caso mío, lo que me ha ayudado, pues, es justamente plasmar las ideas, las reflexiones en torno a las palabras a través de este procesador de textos, ¿no? Una de las ventajas que tenemos los nahuablantes es que necesitamos el teclado que viene prefabricado en este teclado, digamos, convencional, y no necesitamos de otras grafías o de otras letras para plasmar justamente las ideas que nosotros tenemos. Y en el ámbito literario, pues se pueden plasmar todas esas formas de pensamiento, de reflexión, y también de las diferentes formas literarias que en este caso nacen desde la cultura y la lengua náhuatl. Muy bien. ¿Podrías explicarnos más cómo es el hecho de escribir en un procesador de textos? O sea, cómo este hecho puede ayudar a la preservación de la cultura de un pueblo originario. Como seguramente sabrán, nosotros como indígenas descendemos de otras personas que nos antecedieron y que hace muchos años había otras formas de escritura, ¿no? Los llamados pictogramas, ¿sí? Es decir, que nosotros, por ejemplo, escribimos o dibujamos un cerro y ponemos sobre ese cerro un chapulín, ¿sí? Entonces decimos Chapultepec, ¿sí? Porque es el cerro del Chapulín, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? Eh, estos ideogramas, ¿sí? Pues con el paso del tiempo, con el contacto de los ibéricos, pues fue cambiando, se fue perdiendo, y por mucho tiempo la herramienta de transmisión de los conocimientos pues fueron a través de la tradición oral, ¿sí? Afortunadamente, ¿no? En la actualidad podemos utilizar cualquier tipo de procesador de texto con las ideas y las reflexiones de los nahuablantes, y que a través de esto pues nos podemos perpetuar, ¿no? Seguimos escribiendo aquellas historias, aquellas leyendas, aquellos cuentos, aquellos conocimientos que nos han legado nuestros antepasados a través de la tradición oral, y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo a través de estas grafías, hasta a través de un procesador de textos, y esto permite preservar esos conocimientos, y los que vienen después de nosotros, seguir gozando, seguir escuchando, seguir leyendo de estos conocimientos que creo son muy importantes que se preserven. ¿Cuáles son los aspectos que considera a la hora de hacer su trabajo? Sí, primero yo creo es mirar, ¿no? Escuchar, ¿no? Ver el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, siempre el procesador de textos, en este caso, lo que hará pues es poner en una hoja en blanco pues todo lo que nosotros vemos, escuchamos, oímos, ¿no?
y que puede ser en cualquiera de las lenguas, en este caso en la lengua náhuatl, y que pues justamente podemos ahí poner toda nuestra imaginación, todo lo que nosotros escuchamos, ya sea en esta parte actual o lo que hemos escuchado a través de las experiencias de nuestros antepasados, como pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? O aquellas personas que han vivido otras experiencias y que nos las han contado y que nosotros en la actualidad podemos, a través de un procesador de textos, plasmar en letras lo que hemos escuchado. Lectura pausada. Al otro día, cuando despertó, le dijo a su esposa que preparara mole de guajolote, a lo que la señora respondió que le diera dinero para comprar uno, porque ellos no tenían. El señor le respondió que no se preocupara porque la noche anterior él había traído 2 y que los tenía amarrados en el jacalito que tenían atrás de su casa, que lo acompañara para que los mataran y desplumaran. Oye, ¿qué recomendaciones les darías a quienes se interesan por escribir? Primero, yo creo no tener miedo a escribir, ¿no? Es una de las cuestiones que vemos una hoja en blanco y es a veces difícil empezar a escribir y a hilar ideas, letras, oraciones, ¿no? Pero yo creo que lo primero es tener o perder el miedo a la escritura y escribir de la manera más fácil, más cotidiana, ¿no? Que nosotros podamos, ¿no? Obviamente esto sucede en todas las lenguas, pero igual en la lengua náhuatl, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones que primero tenemos que superar, el miedo a la escritura, ¿no? Lo otro es escribir también de lo cotidiano, ¿no? De lo que uno ve, de lo que uno observa, de lo que uno escucha. No necesariamente buscar palabras rebuscadas o palabras que suenen o que tengan una, ya sea en prosa o en verso, ¿no? Palabras que tal vez le den o que pensemos que le den una manufactura literaria, ¿no? Como la conocemos, ¿no? Simplemente escribir de la manera cotidiana, de la manera que sabemos, y este es un ejercicio y seguramente después con la práctica esta parte de la escritura irá fluyendo de manera natural, ¿no? Y inclusive posteriormente de una manera ya incluso particular, ¿no? Si en caso de que se vuelvan escritores y si se volvieran escritores en lengua náhuatl, pues sería fabuloso, ¿no? Porque en la actualidad pues ya hay pocos textos, ¿no? Sí hay de nuestros antepasados, de lo que hemos escuchado, pero de manera contemporánea creo que hace falta que haya escritoras y escritoras, ¿no? En las lenguas indígenas, en este caso el náhuatl, de este mundo que hoy estamos viviendo, ¿no? Y del cual seguramente querrán escuchar, querrán leer las futuras generaciones, ¿no? Maestro, ¿cómo podemos hacer este acercamiento para, pues, adentrarnos? Si a lo mejor yo quiero aprender a escribir en náhuatl, ¿qué me recomienda? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Con quién acercarme? ¿Qué leer? Creo que la escritura es fruto de la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que tendrán que ver, sentir, percibir en las diferentes comunidades, ¿no? En el caso de los nahuas, del pueblo nahua, nos encontramos distribuidos en gran parte de la República Mexicana, incluso en el extranjero, ¿no? Entonces, el pueblo originario nahua pues está en México, en muchos estados, ¿no? Como Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, ¿sí? Puebla, en fin, hay diferentes asentamientos y en esos asentamientos en los que estamos, los que pertenecemos al pueblo náhuatl, pues también estamos
asentados en diferentes ecosistemas, en diferentes tipos de vegetación. Por lo tanto, la experiencia de cada nahuablante, de cada persona nahua, será diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la experiencia sobre la que tendrá que escribir, y me parece, como dije hace un momento, interesantísimo y muy importante que sigamos preservando, que sigamos escribiendo nuestra lengua náhuatl. Uno de los usos que le da Victoriano al procesador de texto es literario y consiste en escribir cuentos, leyendas, anécdotas de la tradición oral náhuatl. Ahora nos invita a que escribamos con él. Lectura pausada. Cuando llegaron donde estaban los guajolotes, en lugar de estos, se encontraron a dos viejecitos tratando de desamarrarse. El señor les preguntó que por qué estaban ellos en lugar de los guajolotes. Los viejecitos no contestaron, ni siquiera voltearon a verlo. Seguían empecinados en desatarse. Nuevamente preguntó, y los ancianitos seguían callados. Entonces el señor desenfundó su machete y amenazó con matarlos. Fue cuando la viejecita, llena de miedo, respondió que eran ellos los guajolotes que había encontrado, pero como ya había amanecido, tuvieron que transformarse nuevamente, que los perdonara y que prometían jamás regresar por esos lugares ni hacerles ningún daño. La señora también intercedió por ellos y finalmente los desataron y los dejaron en libertad. Taller, creación literaria. ¿Cómo escribir una leyenda? Maestro, ¿cuál es la importancia de procurar la memoria histórica de nuestras culturas y de compartirlas para tenerlas presentes a través de la escritura? Yo creo que la memoria histórica de un pueblo es importantísimo para el presente y para el futuro. Saber de dónde se viene es tener firme la convicción de hacia dónde se va, cuál es el camino a seguir, ¿no? En este sentido, hay muchas cuestiones que se deben, creo, preservar, y en la actualidad, al parecer, están tomando una relevancia muy importante, como la preservación de los conocimientos agrícolas, de los conocimientos médicos, de los conocimientos técnicos, ¿sí? Es decir, de todos estos conocimientos que han permitido que las culturas indígenas se hayan mantenido hasta la actualidad, entre ellas la lengua náhuatl. Claro, ¿y cuál es el valor de preservar la cultura náhuatl mediante la escritura? Pues es muy importante, ¿no? Sabemos que desde tiempos mesoamericanos, la cultura náhuatl, ¿no?, tenía pues una importante injerencia en todo este territorio que hoy conocemos como Mesoamérica, incluso a Iberoamérica o a Sudamérica, y que por tanto pues fue una cultura muy influyente, y que si bien muchos conocimientos se han erosionado, se han perdido, hay algunos que se mantienen, ¿sí? Como la milpa, por ejemplo, ¿no? La chinampa, aquí en el centro del país, todos los conocimientos meteorológicos, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos justamente porque están contenidos en en un género literario que de este lado occidental podríamos nombrarlo como un cuento, como una leyenda, como un mito, ¿sí? Pero que sin embargo, para las culturas indígenas, en este caso la náhuatl, pues es muy importante, y justamente ahí están escondidos todas estas sabidurías que nos heredaron. Muy cierto, maestro. Oye, justamente hablando desde un punto de vista intercultural, platíquenos por qué es importante escribir en varias lenguas. La lengua tiene, como seguramente muchos de ustedes sabrán, pues ciertas particularidades, ¿no?
el escribir una leyenda, un cuento, un mito, o escribir en verso, ¿no? Pues justamente refiere a algunas palabras, algunas ideas, ¿no? Que se concretan en esta escritura, ¿no? Es decir, que hacerlo desde la lengua que a una persona le significa manifestarse en su lengua y su cultura, pues es muy importante, ¿no? Y de esa manera transmitirlo. Y por ejemplo, ¿cuál sería el valor sociocultural del cuento de los ancianos que se convierten en guajolotes? Pues justamente yo creo que nos da esta idea de cómo percibimos, ¿no? El mundo, ¿no? Ahí justamente, como decíamos hace un momento, eh, están escondidos algunas cuestiones que a lo mejor para algunos nahuablantes son totalmente naturales y cotidianos, pero para los que no lo son, este tipo de lecturas justamente puede servir, ¿no? Maestro, ya nos hablaba de la importancia de la oralidad, el contar de voz a voz, pues todos estos cuentos, todas estas leyendas. Pero hoy en día muchas de estas leyendas las tenemos muy presentes. No sabemos cuántos cientos o cuántos miles de años hayan permanecido, hayan tenido sus variaciones, pero las conocemos hoy en día, esta de los nahuales. Invitar a los jóvenes, ¿cómo podemos invitarlos a que escojan ellos una leyenda de su comunidad y que la escriban? Porque yo creo que la escritura, como lo hemos dicho aquí, es una forma de perpetuarlo. ¿Cómo hacer esta invitación, maestro? Yo creo que de manera natural, ¿no? A veces los abuelos, los padres, los hermanos mayores, ¿no? En las noches, ¿no? A veces se cuentan este tipo de narraciones de manera familiar, ¿no? Cuando ya todo el mundo está yendo a descansar, pues alguien por alguna situación recuerda alguna anécdota y de ahí viene algún cuento, alguna leyenda. Entonces necesito estar atentos, ¿no? A estas cuestiones, ¿no? También de manera colectiva, ¿sí? Cuando se está en los juegos, cuando se está incluso laborando en las comunidades, pues es muy cotidiano también el hacer actividades de manera colectiva, ¿no? Ahí también se dan pues este tipo de narraciones, de historias, ¿no? Y en caso de que no, que según yo es lo menos probable, pues preguntarles, ¿no? A nuestros mayores, a nuestros ancianos, a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tías, padrinos, quien esté ahí a la mano seguramente tendrá alguna historia muy interesante. Claro, y justo mencionando esto de las facilidades, ¿nos podrías mencionar las ventajas de contar con estas herramientas tecnológicas para la escritura? ¿Cómo ayudan al registro, difusión y preservación de los saberes? Sí, yo creo que a veces cuando es uno joven, ¿no? Adolescente, niño, niña, eh, pues a veces no se le ve la importancia, ¿no? Pensamos que pues son simplemente cuentos de los abuelos y que pues cuestiones que incluso pues ya no existen y que a veces pensamos que no es necesario, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Los que son jóvenes, adolescentes, niños y niñas, ¿no? Eh, pues afortunadamente también en las comunidades se está teniendo acceso a diferentes dispositivos electrónicos y a través de ellos, ¿no? Ya sea incluso pues ahora con un simple celular se puede hacer un pequeño audiovisual, ¿no? Se puede grabar, ya puede ser simplemente voz o con imagen, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Y después pasarlo a algún procesador de texto para completar este juego me parece muy interesante, ¿no? Muy bien. Maestro, considerando que toda lengua que se habla, que se escribe, que se practica, es una lengua viva, es una lengua que evoluciona, ¿cuál es el reto? El reto que tiene la traducción de una lengua a otra y, por ejemplo, la adaptación de conceptos. A lo mejor, ¿cómo adaptar al náhuatl conceptos como el Internet, como la computadora, como lo que estamos viviendo ahora de una pandemia? ¿Cómo se hace esta adaptación y cuál es el reto al que se enfrentan con las traducciones? Yo creo que justamente aquí los neologismos tienen un papel muy importante, ¿no? Como bien lo mencionas,
como toda lengua va evolucionando y van habiendo otros conceptos, que pues hace algunos años no lo había porque no había la necesidad de nombrar eso, ¿no? Hoy como hay la necesidad de nombrarlo, pues se van haciendo. Aquí en los lugares urbanos, ¿no? También se da. ¿Sí? Cuando llegan los migrantes indígenas, nahuas en este caso, y quieren nombrar algo en su lengua, pues van buscando la manera, ¿sí? En este caso, pues por ejemplo, vemos Tepozocuili, ¿sí? El gusano de fierro, ¿sí? El metro, ¿sí? Entonces, el teléfono, ¿sí? El teléfono convencional, digamos, ¿no? Al tener un tipo de unión entre aparato, entre el auricular, digamos, y el aparato como tal, pues le llamamos teposmecat, ¿sí? El que tiene el bejuco, digamos, ¿no? Una liana, para llamarlo también en español. Sí, la práctica hace al maestro, siempre eso hay que tenerlo bien en cuenta. Oye, a mí me gustaría retomar esta parte que nos comentabas al principio que me pareció bien interesante, que la escritura de la lengua náhuatl tiene ventajas sobre otras lenguas porque podemos utilizar, digamos, el mismo alfabeto con el que escribimos el español. Explícame un poquito más de esto, por favor. Algunas otras lenguas, ¿no? Indígenas necesitan de otras grafías, ¿no? Para poder escribir y plasmar en un texto escrito su lenguaje, ¿no? Podemos hacer o escribir perfectamente nuestra lengua, ¿no? Ya que podemos justamente utilizar este teclado para escribirlo, ¿no? No necesitamos de otras grafías especiales, ¿no? Que son posibles, pero bueno, que en este caso en lengua náhuatl podemos utilizar, ¿no? Como decíamos hace rato, utilizar palabras, ¿no? Que incluso muchas, como decíamos, son españolizadas, ¿no? Y que pues las utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Tomate, por ejemplo, ¿no? Chile. Qué interesantes conceptos, maestro. De verdad que le agradecemos mucho este tiempo, estas palabras, compartir todo su conocimiento, sus saberes. Yo la verdad que me quedé fascinado con esta cuestión de las adaptaciones. Totalmente. Al contrario, como decimos en nuestras diferentes variantes, Tlaxcamati, Tlazocamati, Tlaxtlahuimilla. Muchas gracias en las diferentes variantes del náhuatl. Agradecemos al maestro Victoriano por habernos compartido parte de su trabajo, de su cultura y fomentar con ello el hermoso oficio de la escritura. Gracias por habernos acompañado. Recuerden compartirnos los cuentos o leyendas que hayan escrito. Nos vemos a través de Saberes Digitales. Y para que vayan practicando en sus procesadores de texto, les compartimos la siguiente información digital. Atajos de Word. Utiliza estos atajos para tu procesador de textos Word para facilitar tu escritura.